Hoy voy a compartir contigo uno de los mayores errores que cometen los futbolistas. Me atrevería a decir que 9 de cada 10 futbolistas cometen este error en el entrenamiento de fuerza. Un error que está impidiendo que seáis más fuertes y potentes dentro del terreno de juego, mejoréis vuestra velocidad y aceleración, podáis mejorar vuestro salto vertical, reduzcáis el riesgo de lesiones. Cuando eso no se hace bien, este tipo de resultados nunca se consiguen. Y en este vídeo de hoy te digo, quédate hasta el final porque te voy a explicar cuál es ese error y cómo resolverlo. Y por cierto, si todavía no me conoces, déjame presentarme. Yo soy Daniel Pereira, soy el director del programa FFR, un programa online para futbolistas donde ya hemos trabajado con más de 700 de ellos, desde primera división hasta infantiles y cadetes que están en ese periodo de formación, y les estamos ayudando a ser mucho más regulares, a tener más confianza y seguridad dentro del campo, a ganar más duelos, a lesionarse lo mínimo posible, salvo que algún tío te pegue una patada y te reviente. Les ayudamos a mejorar su resistencia, su capacidad de repetir esfuerzos. En definitiva, los transformamos, los volvemos mucho mejor futbolistas dentro del terreno de juego. Y de hecho, la sesión que os voy a compartir hoy, a la cual voy a reaccionar, corresponde a una sesión de fuerza que realizamos en la pretemporada FFR en junio de este 2025. Una pretemporada que, yo creo que no he organizado algo así en mi vida, que es de lo más bonito y sobre todo también de lo más profesional que te puedes encontrar a nivel futbolístico en el periodo vacacional o de off-season, y donde más de 80 futbolistas desde primera división hasta juveniles de división de honor pudieron estar presentes. Y hoy quiero sacar este pedacito para vosotros, para que os ayude, para que esta temporada no repitáis los mismos errores que cometisteis la temporada pasada, por los cuales jugasteis poco, os lesionasteis mucho, terminasteis un poco frustrados, con nervios, cabreados, sin disfrute, y yo creo que así no se tiene que competir. Hay otra manera de hacer las cosas, que es la manera FFR, es decir, hacerlas bien, hacerlas de manera profesional, de manera cuidada, atendiendo a cada detalle sobre todo y entrenando como realmente debería entrenar un futbolista. Así que os voy a compartir este vídeo para que empecéis a verlo y lo voy a ir comentando. Se va a quedar con Fernando, que va a ir a trabajar hoy técnica de sentadilla y técnica de peso muerto, ¿vale? Y otro grupo se va a quedar conmigo, que vamos a hacer un poquito de trabajo de tren superior y otro poco de isométrico máximo por aquí con la yo-yo, ¿vale? No va a generar mucha fatiga. Hoy el tren superior no va a ser como el otro día, que fue muy metabólico, que fue con poco tiempo de descanso, que nos metimos mucha caña, ¿vale? Hoy va a ser un poco más relajado, va a ser algo menos de trabajo, porque también esta tarde tenemos ya los partidos y demás. Y los isométricos máximos, que lo que hayáis hecho ya, las sesiones prepartidos sonarán un poquito, ¿no? Pues la vamos a hacer de una forma un poquito diferente hoy con la yo-yo, ¿vale? 2 discos de... Vale, importante, yo siempre lo digo, este será Pablo Velasco. Pablo Velasco es entrenador del programa FFR, y este que veis ahora en pantalla también es Fernando Mayer, que es entrenador del programa FFR. En mi equipo yo siempre me rodeo de los mejores profesionales. ¿Y qué es lo que hacen los mejores profesionales? Tener las cosas muy claras. En esta sesión lo primero que hacemos es explicar qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y fijaros lo primero que ha dicho Pablo. Vamos a trabajar en técnica de sentadilla y técnica de peso muerto. 2 ejercicios base y fundamentales del entrenamiento de fuerza. 2 ejercicios que el 90% de los futbolistas los ejecutan mal. En este caso vais a ver que no es así. ¿Por qué? Porque la mayoría, salvo 3 o 4, la mayoría de los que veis aquí vestidos de rojo son clientes de nuestro programa online, porque este es un evento presencial exclusivamente para ellos, y la gran parte de ellos ya llevan tiempo trabajando con nosotros y lo dominan bastante. Aún así, vais a ver cómo aprovechamos para pulir un montón de detalles. Pero sin adelantarme mucho, ¿por qué estos 2 ejercicios? Porque estos 2 ejercicios bien trabajados permiten que el futbolista gane mucha fuerza, mucha potencia, sea capaz de tolerar cada vez más cargas, y eso le lleve también a lesionarse menos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si tú estos ejercicios los haces mal, nunca en la vida vas a obtener estos beneficios. De modo que nosotros, en vez de que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando uno navega en redes sociales es muy fácil distraerse con ejercicios rocambolescos, raros, con algún tipo de material que algún tipo se ha inventado, un reel o un vídeo en TikTok que tiene 1 millón de visitas, dices, hostia, esto tiene que ser bueno. Y no. Señores, ABC. Lo básico funciona siempre, y si tú sientas unos buenos cimientos y aprendes bien los ejercicios más importantes del entrenamiento de fuerza, todo lo demás pasa a tener un rol secundario. Vamos a ver aquí cómo lo hicimos. 5, cada uno de allá, y se lo traen para acá.
Disco de 5. El tiempo habla mucho. Bueno, esta sección teníamos diferentes grupos, ahora nos meteremos con la parte de técnica de sentadilla, pero quería aprovechar para explicaros esto. Aquí estábamos ya con un pequeño trabajo prepartido haciendo isométricos máximos, que yo os lo explicaré con más detalle en otro vídeo si os gusta y me lo comentáis en la descripción de este propio vídeo, en los comentarios. Pero bueno, aquí básicamente lo que hacemos en la yo-yo isoinercial es fijar la correa y lo que hace el futbolista es una fuerza isométrica máxima hacia arriba, es decir, está haciendo mucha fuerza contra una resistencia que es inamovible. Lo que va a generar esto es un pico de activación muscular muy grande, generando también muy poquita fatiga, lo cual es espectacular para llegar con chispa a los partidos que teníamos a la tarde. De hecho, tenéis un vídeo, mira, aquí estoy yo. De hecho, tenéis un vídeo del trabajo prepartido del contraste francés y este es uno de los ejercicios que solemos utilizar ahí. Fijaros que parece una chorrada, pero cuando estás ahí y aprietas, se nota. De hecho, comentábamos que cuando haces este tipo de ejercicio isométrico máximo con la barra en el rack, por la posición de la barra y la estructura, les costaba sentir esa activación a nivel de tren inferior, a nivel de cuádriceps. Pero al tener el anclaje que viene desde abajo, enganchado al cinturón, ahí fijaros cómo le temblaba incluso la pierna. Y Diego está fuerte, ¿eh? Tiene buenas patas. Y cuando ya llegas a este punto de angulación, toda la fuerza que tenías que aplicar para el salto ya la has aplicado. Aquí ya ponerte fuerte aquí en un isométrico máximo no tiene sentido porque tú ya aquí ya está todo el pescado vendido. Ahora baja a esta posición donde todavía estás aplicando fuerza en el recorrido del salto y aquí haces ese trabajo isométrico porque lo que tú ganes en este ángulo sí te va a ayudar luego a saltar más, ¿sabes? Ya si estás muy estirado ya... Lo que les comento muchas veces es que cuando tú miras en redes sociales y estás buscando ejercicios, que yo eso es una crítica que hago, pero a todo el mundo, al que los comparte como al que los pide. Cuando pedís, dame 3 ejercicios para... Perfecto. Te pasan el ejercicio y les da igual la técnica y no saben ni el por qué. Y yo veo muchas veces como los futbolistas hacéis isométricos máximos en angulaciones que no sirven absolutamente para nada. Cuando tú haces un isométrico máximo estando prácticamente de pie, con muy poquita flexión de rodilla, ahí en un salto toda esa aplicación de fuerza ya ha terminado. Es decir, como digo aquí, el pescado está vendido. Mejorar en ese rango, esa isometría máxima, no te va a aportar nada a nivel futbolístico. Por lo tanto, lo que les estoy explicando aquí es que deben de flexionar más las rodillas y hacer un isométrico máximo a mucha más profundidad, porque ahí es donde sí vais a encontrar una transferencia real a los ejercicios, por ejemplo, como el salto vertical y mejorar ese juego aéreo. Vamos a pasar directamente aquí a la parte sentadilla. Es activación y control motor, por eso por lo general lo hacemos un poco más lento y no con tanta carga. Pueden trabajar con 20, 30 kilos, a lo sumo con el 50% de su peso corporal, mucho más no, ¿sí? Entonces, con lo que hacemos los entrenadores... ¿Por qué hacemos esto? Porque es una sesión técnica y de enseñanza. No es una sesión para que nos pongamos más fuertes que el vinagre, es una sesión de aprendizaje, de pulir ciertos detalles. Los entrenadores con la Goblet Squat es ver cómo está su técnica de sentadillas. Entonces les pedimos que hagan un par y empezamos a ver si bajan profundo, si se van para adelante, si se quedan cortos, si las rodillas se le meten o no, y a partir de ahí nosotros tratamos de ajustar la planificación, ¿sí? Entonces, técnica de sentadilla, no importa con qué elemento sea, es ancho de caderas, un poquito más, un poquito menos, pies para adelante o para el costado, como cada uno prefiera, no hay una técnica ideal, sino que eso va a depender de los fémur, las tibias y la articulación de la cadera, ¿sí? De cómo esté su fémur, su cuello y su cabeza del fémur. Depende de cómo esté, uno se siente más cómodo ahí, uno se siente más cómodo acá. Exactamente, y aquí hago un pequeño inciso, porque no hay una sola técnica de sentadilla, ¿vale? Se suele recomendar, no, pies rectos, las rodillas no pasan la punta de los pies, nada, chorradas. Si un entrenador te dice eso, hazme un favor, cambia de entrenador,
¿vale? Sería un entrenador que está cero actualizado, se quedó en la información del 1940. ¿Vale? Aquí es importante que sepamos que van a haber personas que necesitan una mayor rotación externa, otros que menos, unos necesitan una mayor amplitud, una mayor base, otros que menos. Lo importante es que un profesional te vea y te diga qué es lo que mejor encaja en lo que tú necesitas. Como acá. Lo que sí no se negocia es que la sentadilla arranca con un bracing. Bracing es respiración intraabdominal, ¿sí? Entonces, si ustedes tosen, vamos todos con manos a las costillas y tosen. Se hincha y se pone dura. Eso es bracing, es presión intraabdominal. Quiere decir que el aire va desde adentro hacia afuera y mantiene la columna lumbar en su posición neutra. Entonces, si hay buen bracing, nunca va a haber un problema a nivel lumbar. No va a doler. Hay jugadores que tienen hernia. De ahí que sea tan importante ese control, porque cuando tú haces un ejercicio de fuerza como el peso muerto, el hip thrust o la sentadilla, no es simplemente un trabajo de tren inferior, está todo el cuerpo involucrado. Entonces tú no puedes simplemente hacer un trabajo de sentadilla, un high bar y desconectar tu tronco. Tu tronco tiene que mantenerse íntegro, tiene que mantenerse estable, tiene que estar fuerte, tiene que ser capaz también de tolerar esa carga y junto con las piernas ser capaz de desplazarlo, de colaborar en ese movimiento. De ahí que esta explicación del bracing de Fernando sea tan acertada, porque en muchas ocasiones el futbolista no conoce ni siquiera este término y tampoco sabe cómo ejecutarlo y cómo realizarlo. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Que termina haciendo una sentadilla equivocada, errónea, en la cual incluso puede llegar a... Bracing. Segundo momento del ejercicio, bisagra de cadera. El ejercicio arranca llevando la cola ligeramente para atrás y a partir de ahí busco profundidad. ¿Qué profundidad busco? Busco que el fémur llegue por lo menos al paralelo del piso o lo rompa. Siempre que no haya guiño pélvico, ¿sí? Entonces, voy abajo, toqui y voy, ¿sí? ¿Qué suele pasar? Algunos de ustedes no llegan, entonces usamos squat to box. Entonces vamos, apoyamos y subimos. Y empezamos a bajar progresivamente buscando que cada vez logren más profundidad. Cuando ya llegan a romper el paralelo ya no buscamos más profundidad, si ya van bien ahí empezamos a trabajar con kilos, ¿sí? Entonces trabajamos la parte técnica de buscar profundidad y ganar kilos. Muchas veces la falta de profundidad se da por falta de dorsiflexión. ¿Por qué? Las rodillas pasan la punta de los pies o no pasan, depende. Puede haber una sentadilla buena, que cumpla con todos los parámetros sin que la rodilla pase, o puede haber una sentadilla donde la rodilla pase la punta de los pies. Mientras cumpla el resto de los parámetros no pasa nada. Cuando no pasa la punta de los pies suele pasar que falta dorsiflexión. Si no pasa la punta de los pies y no hay profundidad... Exactamente, como habéis visto, al final la dorsiflexión es clave. Hacen falta ciertos grados de movilidad en ese tobillo para que una sentadilla se pueda producir. Cuando esa movilidad está restringida a nivel del tobillo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a compensar con otras estructuras. De modo que si la rodilla no puede desplazarse hacia adelante porque el tobillo está limitado, ¿de dónde vamos a compensar? Vamos a empezar a compensar desde la cadera, desde la zona lumbar, incluso desde la zona dorsal. De manera que la sentadilla al final va a ser totalmente diferente, va a ser mucho más ineficiente, menos óptima, puede que incluso si no estás preparado llegue a ser incluso hasta lesiva. De manera que es muy importante saber por qué nos está saliendo la sentadilla de una manera y no de otra y cuál es la limitación que tenemos en ese tobillo. Además, una vez determinas que tienes esa limitación a nivel de tobillo, quiero que pienses en esto. Si en un movimiento analítico y relativamente estático tienes una restricción que hace que compense el resto de las estructuras, ¿qué ocurrirá cuando tú aterrices después de un salto, un remate de cabeza, y apoyes ese pie y la rodilla no se pueda desplazar hacia adelante? Lo que ocurre es que la rodilla se va para adentro. Cuando la rodilla se va para adentro, aumenta nuestro riesgo de lesión del ligamento cruzado. De modo que trabajar en esos tobillos para ganar angulaciones de 35, 45, 50 grados es fundamental, ya no solo para que tengas una buena salud articular y los ejercicios de fuerza salgan bien, sino para que a la hora de correr, saltar, girar, cambiar de dirección, lo puedas hacer de manera eficiente, óptima y sin riesgo de lesión. Y estos ejercicios, además de ejercicios, son buenos test para ver qué limitaciones y problemas puedes llegar a tener. Esto que no puedo prevenir nada, pero podemos reducir el riesgo de que eso ocurra. ¿Cómo? Estando fuertes. Entonces, si nosotros a nivel de tren inferior somos capaces de tolerar más carga, tolerar más impactos, vamos luego también a recuperarnos mejor después de los partidos y todo ello, pues por ejemplo un buen caso que tenemos aquí en el programa, Rubén,
que se ha metido este año, pues no sé, 35 partidos o 36 partidos de liga, sin molestias musculares, depende del estímulo que tú quieras conseguir. Y ahí para mí es súper importante, es decir, fijaros, esto es un servicio de entrenamiento online y el ejemplo que os he puesto es de un futbolista que está en el Club Atlético Osasuna. Pero alguno dirá, no, es que él está en la élite, no importa. Tenemos a futbolistas en segunda división, primera ref, segunda ref, tercera ref, juvenil división de honor, juvenil nacional, infantil, cadete, en España, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Hay futbolistas, al igual que Rubén, en todos lados y el patrón común por el que están cortados es el mismo. Cuando tú trabajas, en este caso con nosotros, dentro del programa FFR y empiezas a ponerte fuerte, no es que tú solo rindas más dentro del campo, que vas a ser más fuerte, más rápido, es indiscutible esa parte. Pero lo que es importante y que muchos no tienen en cuenta es que vas a ser mucho más regular, vas a estar disponible todo el tiempo para el entrenador. Y cuando terminas la temporada y ves que has jugado 3000 minutos, dices, ah pues, la preparación está... tiene sentido ahora, ¿verdad? Futbolistas, por ejemplo, como Miguel Marí. Miguel Marí venía de acalambrarse siempre en los partidos en el minuto 60 sin poder jugar con regularidad. Cada 5 o 6 partidos una lesión y una molestia. Este año en el Teruel han ascendido y ¿qué ha conseguido? Ha jugado 3000 minutos después de 2 o 3 años sin tener esa regularidad. Tenemos el mismo caso, por ejemplo, con Marcos Díaz, que cuando nos conoció venía de haber sufrido 2 lesiones feas de isquio. Estaba el tío amargado, no sabía ya qué hacer. Y desde que empezó a trabajar con nosotros y a ponerse fuerte y a entrenar con cabeza y a sentar bien las bases, ahora ha vuelto a competir sin miedo a lesionarse de vuelta, sin miedo a esas recaídas, disfrutando del fútbol. Para mí eso es lo importante, independientemente de la categoría. Es más llamativo ver a un tío en primera división que a un tío en regional. Totalmente de acuerdo, pero el sistema y el trabajo es lo que permite a ambos ser regulares, no lesionarse, disfrutar, competir, ser más fuertes, ser más potentes y ser más veloces. Hacer las cosas bien da frutos y sobre todo en el largo plazo. Lo que es rendimiento, buscamos sobre todo que las repeticiones sean de calidad. En sentadilla concreto, y nos podríamos muy técnicos igual, pero y aquí lo corto, vais a decir, Dani, deja de cortar el vídeo. Bueno, yo lo tengo que cortar porque os lo quiero trasladar. Hay vídeos que veo en TikTok de influencers sin oficio, sin experiencia, sin titulación siquiera, que te dicen, si haces 3 ejercicios de estos, 3 ejercicios de aquellos y 3 ejercicios de estos y lo haces durante 6 vueltas, vas a ser el tío más rápido del equipo. Yo aquí, ¿qué acabo de decir? Si tú quieres mejorar tu rendimiento, las repeticiones tienen que ser de calidad. Ya está, poca fatiga, estímulo óptimo, buenos niveles de velocidad pico, de potencia pico, buena calidad de ejecución, buena técnica de ejecución. Eso no tiene nada que ver con todo lo que te venden los influencers en redes sociales, que son circuitos y fatiga. No sirve para absolutamente nada, ¿vale? Calidad, entrenamientos de calidad, no hace falta machacarse. Tenemos futbolistas que nos entrenan de 2 a 4 sesiones a la semana y no llegan reventados al fin de semana, no. Si uno entrena bien extra, llega el fin de semana para marcar diferencias. Si uno entrena mal extra, llega el fin de semana para pedir la hora y que lo cambien. Es una gran diferencia. Pero la carga, para que sea interesante y tenga poca fase de frenado, tienes que ir a partir de un 70% de la RM. Nosotros nos gusta trabajar en ese 85, pero hay que llegar a ese 85 bien, no un 85 donde uno se desmonta y donde la técnica no sale buena. Cuando trabajamos con las resistencias variables, con las bandas en los laterales, lo habéis probado ya muchos de vosotros, solemos trabajar con peso más liviano, pero ahí es que buscamos otro estímulo y otro objetivo. Tus caderas te permiten trabajar con un poquito de rotación externa y no hay ningún problema, ¿vale? Punto número 10. Aquí básicamente lo que estaba explicándole a los futbolistas del programa es que dentro del programa FFR, en función del momento de la temporada y de los objetivos del futbolista, utilizamos unas metodologías de entrenamiento u otras. Es decir, esto no es entrenar todo el año igual, hacer todo el tiempo lo mismo. No, van a haber momentos del año donde podemos implementar más unas metodologías de entrenamiento que otras. Y ya no solo eso, sino que aparte de tener en cuenta el momento del año, el calendario del club, la competición y los entrenamientos del equipo, lo que tenemos en cuenta es lo que mencioné en el otro vídeo, son las evaluaciones individuales. Hay futbolistas, y os pongo un ejemplo, si tenemos a 2 futbolistas que tienen que correr 30 metros, ¿vale? Para ver, tío, quién es el más rápido y cómo entrenamos. Tenemos a 2 futbolistas, misma altura, mismo equipo, misma posición, que hacen el test de los 30 metros de velocidad y lo terminan en el mismo tiempo, 4 segundos y medio.
¿Deberían estos dos futbolistas entrenar igual? Espera ahí, 3 segunditos. 3, 2, 1. ¿Ya tienes tu respuesta? Te la digo yo. Quizás no. Dices, Dani, pero si es que los recorren al mismo tiempo, son igual de rápidos. Ojo, si tú analizas el sprint como toca, te vas a dar cuenta de que quizás hay uno de estos dos futbolistas que tiene una fase acelerativa muy buena. Esos primeros 10 metros el tío ¡pum!, explota. Pero luego empieza a bajar y no es capaz de sostener esa velocidad y empieza a caer y hace esos 4 segundos y medio. Sin embargo, te puedes encontrar a otro futbolista que no acelera tan bien como el primero, pero a medida que van avanzando los metros el tío alcanza una velocidad máxima muy buena y termina en 4 segundos y medio. Oye, ¿completan la distancia en el mismo tiempo? Sí, pero las metodologías para mejorar la aceleración y esa parte de velocidad máxima son las mismas? No. Al que necesita mejorar la aceleración le daremos unas tareas y al que necesita mejorar la otra porción del sprint le daremos otras tareas. A eso se le llama individualización. Ahora pregúntate si cualquier programa de estos de 50 a 150 euros que has comprado últimamente en PDF o que te han regalado en internet tienen en cuenta esos aspectos a la hora de entrenarte. Ya te digo yo que no, ahí no hace falta cuenta regresiva. Entonces lo que yo explicaba aquí era eso, que hay ciertas metodologías que en función del perfil del futbolista y el momento de la temporada nos interesa meterlas, y una de ellas es las resistencias variables. Yo aquí te puedo llegar con peso corporal, con los 100 kilos, pues bajo un poquito menos. Sí. Aquí ya los vemos a ellos, estamos analizando las sentadillas que tienen cada uno, viendo cómo se mueven, viendo qué hacen, viendo qué necesitan corregir, porque pensar que luego muchos de estos futbolistas, bueno, en el caso de este chico no, en el caso de Marco sí, es futbolista del programa, lo que hacemos es, una vez analizamos, planteamos los ejercicios para las próximas semanas, es decir, no evaluamos por evaluar. Vale, ¿ves cómo se perdió? Hasta ahí voy bien, ahí se pierde, hasta ahí, ¿sí? Neutralidad, si yo te pongo un bastón te tiene que apoyar toda la espalda completo en cabeza, espalda alta y marcha. Y luego, antes de ponernos a trabajar en el gimnasio con la barra, lo que siempre os decimos es, oye, aquí hay gente que hace muy buenas sentadillas, pero no es lo generalizado, os suele costar. Entonces, las series de acercamiento a los kilos podemos empezarlos con otro tipo de variantes, como puede ser hacerlo con el disco o hacerlo con la kettlebell, que lo tenemos más pegadita al pecho. Entonces, aquí cuando ya tenemos un poquito de peso, hay veces que la técnica del peso nos ayuda a que salga un poquito mejor. Entonces, bajamos, extendemos, nos va a permitir trabajar bien aquí. Si os sentís cómodos con esta profundidad, podemos ya empezar a mover un poquito las caderas, a ir preparándonos para... No está mal la profundidad para 36 años, ¿eh? Vamos apretando un poquito los tobillos, vamos viendo cómo nos sentimos. Fijaros a los que os cuesta el tema del bracing en esta profundidad, sin disco os quedaríais así. Y con disco os va a hacer activar el abdomen y os vais a quedar mucho más verticales. Y eso lo podéis probar sin ningún tipo de problema, ¿vale? En definitiva, fijaros el vídeo. Esta fue una de las sesiones de gimnasio que hicimos durante la semana. Una la dedicamos a la técnica de levantamientos olímpicos, otra sentadilla peso muerto y otro tipo de activaciones que hicimos. Pero lo importante y lo que quiero que te lleves de este vídeo es que, el entrenamiento, los ejercicios de toda la vida, sentadilla, peso muerto, hip thrust, bien hechos, bien ejecutados, bien aprendidos, te van a dar una cantidad de resultados dentro del terreno de juego a nivel de parámetros físicos, de fuerza, de potencia y velocidad, que ni te imaginas. Que te olvides de las parafernalias que se encuentran por internet. Esto es el ABC del entrenamiento. Aprende a hacerlo bien, sienta las bases, crece con esto, desarróllalo, ponte fuerte, súmale cada vez más kilos, contrólalo, porque eso va a hacer que luego dentro del campo estés mucho mejor, mucho más seguro, rindiendo bien y lesionándote menos. Yo siempre lo digo, nosotros en FFR nos hemos mantenido fieles a nuestro sistema y a nuestra manera de trabajar. Y llevamos con esto ya mucho tiempo y es lo que nos permite ayudar a tantos futbolistas. Incluso yo siempre lo comento, Dani, es que a nivel online ¿cómo corregís? Corregimos todos los días. Aquí tuvimos la oportunidad de hacerlo presencial, pero online corregimos todos los días a todos nuestros futbolistas, porque al final cada uno de ellos
es nuestro escaparate. Nosotros no podemos permitir que nuestros futbolistas entrenen mal. Una, por ellos, porque queremos que rindan bien, compitan bien y no se lesionen. Y dos, porque tampoco queremos nosotros, siendo lo profesionales que somos, que hablen mal de nosotros porque la gente entrena mal. No, es una obsesión nuestra que la gente haga las cosas como las tiene que hacer en condiciones. Y mi consejo para ti es que aprendas las bases bien, que te olvides de ejercicios muy chulos en redes. ABC bien hecho, que eso en el largo plazo ya te digo yo que te va a dar muchísimos mejores resultados. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros porque realmente ayudáis mucho al canal a que crezca, para que pueda traer a otros invitados, podamos grabar en otros lugares, tengamos muchos más recursos para luego, pues bueno, poder proporcionaros más información y ayudaros en todas estas áreas. Y bueno, sobre todo, comentar en el vídeo dudas y preguntas que tengáis. Yo, si os fijáis, lo contesto prácticamente todo, salvo que se me traspapele la notificación. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.